Desde el Banco de Alimentos nos dedicamos a promover y divulgar una producción y consumo responsable de alimentos, una calidad nutricional y una seguridad alimentaria. El impacto económico supone que, por ejemplo, en España se tiran o se desperdician 80 kilos por habitante y año. Sería tanto el equivalente a tirar 250 euros por persona y año a la basura. Con el despilfarro equivalente a una familia media de 3 personas, se podría alimentar a otra cuarta persona. La Fundación Banco de Alimentos es una ONG, una organización no gubernamental. Objetivo muy simple: luchar contra el despilfarro de alimentos, desperdicio evitable de alimentos, para recuperar la mayor parte de alimentos posibles para luego hacerlos llegar de forma totalmente gratuita a las personas que están en riesgo de exclusión o en exclusión social. Además del coste del agua y la sobreexplotación del suelo fértil necesario para estos productos que se desperdician, la descomposición de estos alimentos en los propios vertederos conlleva una huella de carbono equivalente a 3.300 millones de toneladas de CO2, que eso es tanto como la emisión total de la India, que es el tercer país en emisiones por detrás de Estados Unidos y de China. Y lo importante es que podemos aportar algo de cada uno de nosotros para luchar contra ese despilfarro. Los ODS es una tarea de todos. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son una especie de hoja de ruta de la humanidad, un llamamiento de la comunidad internacional sobre los retos que tiene el planeta para disminuir la pobreza, proteger el planeta y mejorar la calidad y las expectativas de vida de los que en él habitamos. Es un acuerdo tomado en el año 2015 por 193 países, prácticamente la totalidad de los de Naciones Unidas. Mi recomendación para luchar contra el despilfarro de alimentos es primero el control, tanto en casa como posiblemente en un colegio, en una restauración. La mercancía entra en camiones, en furgonetas, y nosotros también disponemos de un pequeño camión y 2 furgonetas para la vida normal del banco. Toda la mercancía que entra en el banco se pesa y se revisa para saber que está en perfecto estado. Recibimos alimentos de unas 80 entidades del sector agroalimentario, elaboración, restauración, también de otros sectores de la sociedad que colaboran desinteresadamente con nosotros. El despilfarro en la compra luego lo que motiva es el despilfarro en la comida. Hacer una lista de la compra cuando vayamos al supermercado y procurar ceñirnos lo más posible. Nace en la década de los 60 del siglo pasado en Estados Unidos y rápidamente se extiende por todos los países desarrollados. Característica fundamental: nace en países desarrollados donde comparten la riqueza y la pobreza, conviven juntas. En el 96 se creó la Federación Nacional de Bancos de Alimentos, FESBAL, con el objetivo de extender, a llevar a las provincias pequeñas todo el desarrollo de los bancos de alimentos y la creación de nuevos bancos. Y entonces necesitábamos acercar las instalaciones y el servicio del Banco de Alimentos a la gente de Gijón. El local que tenemos aquí en el Banco de Alimentos de Gijón fue creado y abierto a partir del 2013. Es una cesión del Ayuntamiento de Gijón. Solemos abrir sobre las 9 de la mañana hasta la 1, más o menos, martes y jueves. A primera hora de la mañana el furgón sale a la recogida de las mermas en los supermercados locales, regresa con lo de los primeros recogida, y lo que hacemos las personas que quedamos aquí en el almacén es revisar esa mercancía,
mirar por fechas, clasificarlo para después entregarlo a las organizaciones. Yo invito a la solidaridad para poder combatir las necesidades. ¿Cómo? Participando tanto en operaciones de recogida como en operaciones kilo. No es si tú te lo puedes o no permitir, es que el planeta es el que no se lo puede permitir y planeta solo tenemos de momento uno. Recuperemos los productos de alguna forma, como la reutilización, y aquello que no se pueda reutilizar nosotros mismos, pues a lo mejor hay terceros o organizaciones sociales que se pueden hacer cargo. Mercasturias empezó hace 10 años a través de un programa nacional de sostenibilidad y un poco por el éxito que se tuvo en los mercas de Madrid y Barcelona de las relaciones fructíferas entre los bancos de alimentos y los mercas. Bueno, mira, aquí llegamos sobre las 8:30 de la mañana. A veces ya tenemos mercancía aquí puesta de los proveedores, de los mayoristas, otras veces no. Según nos va llegando por la mañana, nos van llegando pues un palé de patatas, un palé de mandarinas. Comento, esto los mayoristas nos lo traen aquí porque ya no está para vender a los minoristas, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es mirarlo un poco, revisarlo, si está bien. Si hubiera alguna pieza que esté en mal condiciones, cogemos y lo tiramos ahí al contenedor, ¿vale? Y es lo que, antes de donarlo, lo que hacemos es un poco la revisión de ello y de... Pues según la cantidad, nosotros llamamos, tenemos 100 y pico entidades y vamos llamando. Hay entidades que tienen muy poca gente y hay entidades que tienen mucha gente, 200, 300 personas. Entonces nosotros repartimos, decimos, bueno, pues tantas entidades, pues esta es pequeña, 10 cajas, esta que es grande, 30 cajas. Nosotros, cuando la fruta está un poco desechable, no del todo, que esté todavía aprovechable en máximo, les recomendamos a la gente pues que hagan mermeladas, que hagan compotas, y si ya está en muy mal estado, pues entonces cederla a los centros de compostaje correspondientes. Sí, un segundín, que tomo nota, 50 cajas de bocarte, sí, perfecto, estupendo. Pues, sí. Pues nada, no se preocupe, que nosotros llamamos a las entidades que lo van a retirar y a última hora de la mañana podremos pasar por ahí. El excedente de pescado de la Rula de Avilés se produce durante unas épocas del año porque el mercado no puede absorber todo el pescado que se subasta en la Rula. La Rula de Avilés desde un principio tuvo claro desde su fundación que los excedentes del pescado no se podían tirar. Entonces, qué mejor fundación o qué mejor entidad que el Banco de Alimentos, que canaliza todo ese pescado y encima nos garantiza todos los procesos administrativos que son necesarios en el mundo de la pesca hoy en día. Esos excedentes pertenecen a los armadores, que son quienes realmente donan el pescado a la Fundación Banco de Alimentos. La Rula de Avilés lo que hace es la gestión, ¿no? Siempre ha llevado en el ADN el componente social. Dar las gracias a todos los armadores porque la gente del mar siempre fue generosa y con esto lo demuestra. Hay que intentar consumir pescado local, fijarse en la pescadería que es pescado de aquí y que sea de temporada para que el mercado pueda absorber todo y no haya este excedente. El proyecto Sirvale nació en el año 2015 con el objeto de poder cubrir y trabajar lo que serían los excedentes en las empresas de restauración. La furgoneta del Banco de Alimentos recoge los productos que han sido o bien congelados o están refrigerados en unos contenedores especiales para mantener la temperatura y la trazabilidad de los alimentos y
aquí la gran diferencia de lo que es la logística de la entidad, somos nosotros mismos los que los entregamos en las propias organizaciones. Producto ya elaborado que no ha pasado en ningún momento ni a sala ni a comedor. Cuando vayas a un restaurante puedes pedir un tupper para recoger las sobras. Así evitarás un desperdicio alimentario innecesario. Las operaciones Kilo son operaciones de recogida de alimentos que toman el nombre del kilo por hacerlo más popular, que si 1 kilo de garbanzos, que si 1 kilo de lentejas, pero también está abierto a que sean cualquier tipo de alimentos. A lo largo del año pasa de 100 las que se realizan. Las realizan comercios, tiendas, agrupaciones, asociaciones. ¿Cómo nos financiamos? Fundamentalmente de dos maneras. Una, el 60% de nuestros recursos para proyectos y actividades proceden del sector privado y algo más del 40% del sector público. Estamos haciendo un programa ya iniciado de captación de socios para tener una base que hasta ahora no teníamos, que sustenten un poco en lo que es el mantenimiento del banco. Tenemos donaciones, pero ya que van directamente a la adquisición de alimentos, no al mantenimiento del banco de alimentos. Normalmente llegan legumbres, pasta, preferentemente, pero el banco también necesita aceite, alimentos infantiles, conservas de pescado, conservas de vegetales, porque estamos dando alimentos a personas que lo necesitan. Y el estar en una situación desfavorecida no quiere decir que la alimentación tenga que ser descompensada, sino todo lo contrario. Y eso es un empeño que tiene el banco. El voluntariado es la piedra angular del Banco de Alimentos, es lo que hace que la maquinaria funcione. En cuanto a la pobreza o la exclusión social, en Asturias estamos, en los últimos años, se nota un crecimiento probablemente más que en ninguna otra comunidad. Y bueno, siempre piensas en las grandes necesidades, ¿no? Las personas que viven en zonas más subdesarrolladas, y no pensamos tanto en la gente que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Gente que puede vivir enfrente de nuestra casa y que lo está pasando mal. Y me atrajo eso, que era algo que podía compaginar con mis estudios y que no me llevaba mucho tiempo y que sí ayudaba a esas personas que estaban a mi alrededor, en mi entorno. Una persona está en índice de pobreza cuando sus ingresos anuales son inferiores a 9.000 euros, una persona. Eso quiere decir que, según este índice, casi 250.000 personas en Asturias están en exclusión o en riesgo de exclusión. Más grave aún es que el 14%, casi 130.000 personas, están en lo que llamamos pobreza severa, que es ingresos inferiores a 5.000 euros al año. No, siempre creí en eso, en colaborar unos con otros, porque creo que si llegamos hasta aquí como sociedad, pues precisamente por eso, ¿no? En la actualidad solo hay 2 personas contratadas, que es la trabajadora social y una administrativa, y el resto de la gestión la llevan por completo las personas voluntarias. Yo siempre digo que yo he crecido personal y profesionalmente en el Banco de Alimentos. Hay varias formas de colaborar en el Banco de Alimentos. Por un lado está el voluntariado fijo, en el que hay unas 60 personas colaborando, y se trata de labores de almacén, de recepción de los alimentos, almacenaje y distribución, así como la gestión de las entidades, que son las personas que reparten a las personas que lo necesitan. Y luego tenemos el voluntariado ocasional, que contamos con aproximadamente 300 voluntarios y voluntarias que colaboran en las operaciones Kilo, que son las recogidas en los supermercados,
y las labores de sensibilización en centros educativos, empresas, etc. Bueno, yo en mi vida profesional fui empresario y después de una intensa vida comercial decidí que era el momento de pasar al otro lado del tablero y devolverle a la sociedad un poco de lo que me había dado hasta entonces. Al donante hay que darle siempre una garantía. Una pregunta que siempre nos hacen los donantes es que si llega a las familias. Entonces nosotros siempre les explicamos que los alimentos los canalizamos a través de asociaciones públicas, que ellos son los encargados de que, bueno, pues de que se haga llegar los alimentos en las mejores condiciones a esas familias. Las entidades receptoras son asociaciones públicas que deben de estar legalmente constituidas. Nosotros lo que nos dedicamos es a mirar lo que son la documentación de la asociación, que esté a toda legal, y luego pedimos una serie de documentación a los presidentes para ver las necesidades de cada familia. Y me gustó la labor que hacían y lo que representaban y cómo funcionaban como organización. A ver, nosotros somos entidad colaboradora de reparto. Entonces lo que hacemos es eso, recogemos los alimentos que nos facilita el Banco de Alimentos y lo distribuimos a los usuarios directamente. Se incrementa sobre todo el número de personas y la intensidad con la que demandan esos alimentos. Ahora mismo contamos con 120 unidades familiares correspondientes a aproximadamente 250 personas. Principalmente son familias de una sola persona, más de la mitad, y sobre todo mujeres, un 60% son mujeres que son desempleadas y en muchos casos son mujeres con pensiones de viudedad o pensiones no contributivas que son muy bajas. El perfil más frecuente con el que nos podemos encontrar son personas que tenían una vida normalizada, que se han quedado sin empleo o que son beneficiarios de rentas mínimas. Amicos es una asociación sin ánimo de lucro, lleva funcionando más de 20 años y surge a través de un grupo de personas que era del Club de los Rotarios de aquí de Mieres, quien deciden crear un comedor social para las personas más desfavorecidas del municipio y transeúntes. En estos momentos estamos atendiendo una media diaria de 45-50 personas y para ello contamos con un grupo de 60 voluntarios. Y lo que estamos haciendo es entregarles a nuestros usuarios unas bolsas con el menú de mediodía y otros alimentos para llevar a casa. Una caja de emergencia tiene los alimentos necesarios para que esa familia tenga cubiertas las necesidades durante un mes. Bueno, los lotes de emergencia es un proyecto que surgió a raíz de las necesidades de las familias y son lotes de emergencia que se ofrecen a las familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y que requieren, digamos, una respuesta inmediata. Si una familia se ve en situación crítica, lo primero que los dirigimos es a los servicios sociales y a partir de ahí pues ellos serán los que se pongan en contacto con nosotros para acoger y que le demos esa ayuda puntual. Para seleccionar a las personas voluntarias y asignarlas a un área de trabajo, lo primero que hacemos es, cuando contactan con nosotros, hacerles una pequeña entrevista para conocer pues, qué es lo que más les interesa o lo que más les llama, cuál es su disponibilidad y conocer un poco sus habilidades, y en función de eso se les asigna un área de voluntariado u otra. Los voluntarios damos tiempo, trabajo, pero también recibimos, y en muchas ocasiones recibimos mucho más de lo que damos. El área en el que más gente necesitamos colaborando es el área de sensibilización, donde se incluyen las operaciones Kilo y también las charlas de sensibilización en los colegios, en las empresas, también para crear material divulgativo, etc. Me llena de satisfacción el poder estar haciendo algo por los demás. Me faltan horas, antes me sobraban, ahora me faltan horas para
para hacer esa labor. Uno de los proyectos más importantes dentro del área de sensibilización es el que se desarrolla con los centros educativos, tanto las charlas que se van a dar a los colegios, las recogidas que ellos mismos organizan junto con el alumnado y cuando vienen a visitarnos a la nave, al Banco de Alimentos de Asturias. Por ello, desde el Banco de Alimentos de Asturias ofrecemos a los colegios la posibilidad de desarrollar sus proyectos de aprendizaje y servicio junto con nosotros. Te das cuenta que la labor que estás haciendo es muy buena, que ayuda a mejorar y que es necesaria sobre todo. Conoces a gente muy diferente en cuanto a edad, en cuanto a experiencia laboral, experiencias vitales y todas te aportan algo. Y sobre todo me siento con la responsabilidad de hacerlo. No parece éticamente compatible que haya más de 800 millones de personas en el mundo subalimentados y que tengamos este nivel de desperdicio con estas cifras tan abrumadoras. La garantía que da el Banco de Alimentos de que el alimento va a la familia necesitada es total. Una donación de alimentos fundamental. La verdad que hay que darles las gracias por hacer que esta sociedad sea un poco más justa.